Buenas tardes, noches, estimados televidentes y radioyentes. Hace 35 años, un grupo de jóvenes cubanos sacados del país al triunfo de la revolución por sus padres regresaban a la patria para abrir un nuevo capítulo, para contar una nueva historia de las relaciones entre Cuba y su emigración. Como parte de ese grupo de jóvenes venía Andrés Gómez, director actual de la revista Areíto, fundador de lo que sería entonces la Brigada Antonio Maceo. Él nos acompaña hoy de manera especial porque a propósito de los 35 años de la Brigada Antonio Maceo vamos a hablar exactamente de la emigración cubana antes y después de la Brigada Antonio Maceo. También nos acompaña para hablar del tema Rosa Reyes, quien es miembro de la Asociación de Mujeres Cristianas en Defensa de la Familia. Presidenta, gracias por estar con nosotros. Iniciamos ya nuestra mesa redonda de hoy porque también, y les presento a quienes están acompañándonos en el público, personas, tanto algunos que formaron parte en su momento de la Brigada Antonio Maceo como de otras organizaciones, asociaciones que desde los Estados Unidos también forman la Alianza Martiana, que defiende la normalización de las relaciones de Cuba y Estados Unidos, a favor también de una mayor comunicación con su país de origen. Diciembre de 1977, hace 35 años, se le nota en las canas, ¿no? Andrés Gómez, ¿qué fue primero? ¿La Brigada Antonio Maceo, el diálogo, la comunicación? ¿Qué hizo que podamos decir o afirmar que todo cambió entre las relaciones de Cuba y su emigración a partir de aquel diciembre de 1977? Bueno, yo creo que el viaje, aquel primer viaje, de nosotros, aquellos 55. ¿Quiénes éramos nosotros? Nosotros éramos los que llegamos a venir, éramos otros más que quedaron allá. Éramos 55. Jóvenes, los que vinimos fueron 55, fuimos 55. Pero había otros que no pudieron venir en ese primer viaje, que vivíamos en diferentes ciudades de Estados Unidos, principalmente en Nueva York, en San Juan de Puerto Rico, que es otro país, claro, y en Miami, en la Florida, y en Miami. Nos conocíamos, algunos de nosotros nos conocían, algunos nos compartíamos ideas, análisis sobre el proceso revolucionario cubano. Nos habíamos radicalizado durante el proceso de radicalización de la sociedad norteamericana en los años 60 y 70. Nos formamos en una sociedad convulsionada por los efectos de la guerra en Vietnam, la lucha por los derechos civiles de los ciudadanos negros de Estados Unidos, los afroamericanos, y por lo tanto cambiamos. ¿Eran de izquierda? Sí, éramos de izquierda. Es decir, la comunión entre ustedes era que tenían ideas de izquierda. Ideas progresistas e ideas de izquierda. Y lo que nos faltaba era venir a Cuba. Habíamos salido de adolescentes o de niños de Cuba, habíamos salido de Cuba menores de edad. Algunos de nosotros nos habíamos organizado de manera informal y otros de manera más formal. Ya existía la revista Areíto desde el año 74, que fue el vehículo a través del cual hicimos posible la organización de este viaje. Y el interés fundamental era conocer a Cuba. Hay que recordarse que en aquel entonces no existía ningún tipo de comunicación entre Estados Unidos y Cuba, ninguno. Existía más conocimiento de lo que estaba pasando en la Luna, no estoy exagerando, de lo que estaba pasando en Cuba. Las familias se separaron y se olvidaron.
En el caso mío, por ejemplo, que yo salí en el año 60 con 13 años de edad, ya habían pasado 17 años sin comunicación, sin poder venir al país. No existía el internet, el teléfono, no se podía comunicar uno por teléfono. Se podía, pero era bastante difícil. Era muy extraño. Toda esa situación no tiene nada que ver con la situación actual. No tiene nada que ver con la situación actual. Las personas que no vivieron aquella etapa, aquellos años, no tienen idea del aislamiento en que Estados Unidos logró imponerle a la comunidad cubana de Estados Unidos en relación a Cuba y a su familia en Cuba. Acuérdate que la mayoría, una de las grandes diferencias entre la inmigración después del 80 o a partir del 80 y antes del 80 era que durante los años 60 y 70 la inmensa mayoría de nosotros y nuestras familias salimos juntos. Y en los años 60 y 70 la mayoría de nuestras familias emigraron. Y ya la inmigración a partir del 80 es muy diferente. La mayoría de las familias se queda en Cuba y emigran unos cuantos de sus miembros. Por lo tanto, eso también ayudó a que uno se olvidara o se diera por vencido. Nosotros no nos dimos por vencidos. Nosotros no nos olvidamos. Y por lo tanto, de una u otra manera, insistimos en conocer más. El caso de Cuba, en el caso mío particular, fue el más difícil. Acuérdate que nosotros vivíamos en Estados Unidos y yo en Miami. Y yo y otros compañeros y compañeras vivíamos en Miami. Nos formamos en Miami. Yo tenía una frase que yo repetía antes, que era que nosotros aprendimos al revés. Aprendimos al revés. ¿Por qué? Porque nos enseñaban la historia de Cuba, las personas que eran enemigos de la revolución, en un ambiente hostil, dominado por los americanos y por la derecha. Y así todo, porque uno sabía que nos estaban diciendo mentiras, pues insistimos. Yo, por ejemplo, tengo un tío al cual yo adoraba y me formó políticamente, y él era un fascista, pero era anti-yanqui, ¿ves? Y entonces era honesto en su explicación conmigo de las verdades de las guerras de independencia, de las luchas por lograr la independencia, sobre todo en aquel entonces. Y era hasta dirigente terrorista y me protegió. O sea que yo me crié en ese ambiente de extrema derecha, yo no me crié en un ambiente... Eso debe ser, digamos, que la característica casi de todos esos jóvenes que sin embargo se nuclean. ¿Cómo puede, qué factor los atrajo? Las ideas de izquierda habíamos dicho, pero ¿qué otros elementos hacen que confluya? ¿Quién hizo posible ese primer viaje? ¿En qué avión se montaron? ¿Cómo fue? Bueno, lo hizo posible, ya te digo, la revista Areito. La revista Areito era institucional, el elemento institucional que permitió que nos agrupásemos. Y que planteáramos... dirigida por Lourdes Casal. Esa revista es la que los enlaza a ustedes, digamos, colaboraban con esta revista, buscaban... O nos conocíamos a través del esfuerzo de la revista. Ya. Y entonces, aunque algunos de nosotros individualmente habíamos dejado saber a las autoridades cubanas en los países que viviéramos, de nuestro interés en conocer de Cuba, en conocer a Cuba, y que éramos cubanos que apoyábamos el proceso revolucionario cubano, no se sabía qué hacer, no había ningún tipo de instrucción cómo bregar con nosotros, qué hacer con nosotros, qué decirnos a nosotros. Y entonces, en el caso mío, por ejemplo, los amigos comunes que también participaban en la revista nos hicieron saber que se había planteado al gobierno cubano el interés de todo un grupo de conocer a Cuba. Finalmente, en ese verano, al final del verano, el gobierno cubano dijo, bueno, organícense y formen un grupo y vamos a ver pronto. Y entonces se dio ese viaje en diciembre del año 77. Yo veo que bajan de un vuelo de Cubana de Aviación, pero tengo entendido que tiene mucho que ver con la obra de Carlos Muñiz Varela, el que ustedes hayan podido llegar a Cuba. No, eso fue después. Fue luego. Ese fue luego.
Lo que pasa es que no habían vuelos directos, ni mucho menos. Eso fue un año después. Nosotros de Miami tuvimos que viajar a las Bahamas. De las Bahamas a Kingston. Jamaica. Ajá, Jamaica. Y de Kingston, entonces cogimos el vuelo de Cubana que nos trajo a La Habana. Ese fue. Nos quedamos unos días, 2 días en Kingston, un día en Kingston, depende. La gente de Nueva York voló directo Nueva York-Kingston. Y entonces llegamos a Cuba. Pero digo, está el caso de Carlos Muñiz Varela, que funda, es parte de ese grupo original de 55, lo vimos incluso en una de las imágenes, pero no, es decir, crea una agencia para que se puedan dar los primeros viajes a Cuba. Sí, porque ¿qué pasa? Un año después de la visita de la brigada Antonio Maceo, que es la que comienza el proceso de un nuevo entendimiento con la emigración por parte de las instituciones cubanas, del gobierno cubano, hay unas conversaciones, hay unas reuniones en La Habana. El llamado diálogo. El llamado diálogo. Noviembre del 78 y diciembre del 78. De esa primera reunión, el gobierno cubano decide que se puede, dado la necesidad que fue planteada por parte de aquellos emigrados que vinieron a esas reuniones, de visitar Cuba. Y eso ya se había hablado informalmente, pero ahí se toma la decisión. Y la decisión era de que se podía viajar al país por parte de aquellas personas que habían salido del país y que no habían cometido actos de terrorismo o no sabían... Claro, porque ya había acabado de acontecer el brutal asesinato de Barbados, el crimen de Barbados. En octubre del 76. De todas maneras, yo me perdí, digamos, que te dejé pasar sin respuesta total una pregunta. Cuando yo decía que fue primero el viaje o la brigada. La brigada Antonio Maceo está conmemorando 35 años, conmemoró el 21 de diciembre. Exacto. Es decir, que se funda en La Habana, estando ustedes acá. En Cuba. ¿Por qué Antonio Maceo? Con ese núcleo original, los 55 que viajan, ¿no? Yo realmente no sé en detalle por qué el nombre de Antonio Maceo. Acuérdate que aquí se comienza todo un proceso con la inmigración, o sea, con nosotros. Acuérdate que no había migración, había exilio. Y entonces nosotros éramos los nuevos, éramos donde se comienza. Y lo que se conocía para bregar con la gente de afuera, porque todavía éramos de afuera, eran a través de brigadas de trabajo. La brigada Venceremos, por ejemplo, la José Martí, que es la europea. Y entonces yo supongo que se habrá decidido en la cuestión de Antonio Maceo por la combatividad y la necesidad de la combatividad que íbamos a necesitar nosotros para poder sobrevivir. No se sabía lo que iba a pasar con nosotros. Nosotros no sabíamos lo que iba a pasar con nosotros. Marcaste un punto muy importante. Es decir, hasta que ustedes vienen en ese grupo, los emigrados cubanos que están sobre todo en los Estados Unidos se autodefinen como exilio. A partir de ustedes comienza a hablarse de migración. No. No, comunidad. Comunidad. Hay quienes todavía están en el exilio. No, eso sí, lo saben. Hay que todavía están en el exilio. Por suerte están en el exilio. Sí, van a seguir en el exilio. Y cada vez más lejos porque se han ido muriendo. Y entonces, ¿qué pasa? Esto fue un proceso muy largo. Fue un proceso muy difícil. Fue un proceso muy accidentado. Ese proceso no existía en un vacío. Existía en el contexto de la confrontación Estados Unidos-Cuba. Estados Unidos-Cuba. Y nosotros éramos parte de ese contexto. Y entonces, también a través del tiempo hemos logrado que la relación de Cuba con su emigración, hemos logrado, nosotros que hemos insistido en este aspecto, como el gobierno cubano, que ha insistido en este aspecto, vimos las declaraciones del presidente cubano en la clausura de la Asamblea Nacional la última sesión, donde se refiere a la emigración y el reconocimiento que le da a los sectores más conscientes de la emigración y las medidas que se han tomado para facilitar y profundizar las relaciones de la emigración con la sociedad cubana. La emigración cubana con la sociedad cubana. Pero en aquello eso era inimaginable. Pero ¿no sientes tú a la vuelta de 35 años que marca un punto de inflexión aquel viaje y que sí, eso es fundamental. Hay antes y después de ese viaje.
Por eso el título de nuestra mesa. Exacto. ¿Qué se llama? Antes y después de la Brigada Antonio Macedo. La migración antes y después. Así mismito, antes y después de aquel viaje. Para las relaciones entre la emigración, entre Cuba y los que se fueron, que es un título de un documental. De Luis Báez, de un libro de Luis Báez. Ajá, y entonces, y de nosotros como personas, con nuestra vida, con Cuba y con nuestro compromiso político con Cuba, con el pueblo cubano, con su proceso histórico y en la defensa de él. O sea que es algo que nos cambió la vida, al mismo tiempo que cambió el conocimiento del pueblo cubano y del gobierno cubano con lo que era la inmigración. Y como la inmigración, o sea, las personas que han ido saliendo del país han cambiado, también ha cambiado la inmigración. El Mariel, por ejemplo, o sea, todo el proceso ese del Mariel del verano del año 80, cambia también la inmigración de manera fundamental, porque la composición socioclasista de aquellos que salieron durante aquel verano de Cuba, que fueron alrededor de 130.000, no tenía nada que ver con los que habían salido antes, con la inmensa mayoría de los que habían salido antes, y cambia a la emigración, cambia la sociedad emigrada, la cambia. Sufrieron discriminaciones, porque hablaban diferente, se movían diferente, eran más oscuros, y tenían la vivencia del proceso revolucionario hasta ese momento que los cambió, los hizo diferentes a los que nos habíamos ido y no habíamos experimentado o vivido bajo un proceso revolucionario. Yo te propongo, Andrés, hacer una pausa en este diálogo y ver un fragmento de aquel documental 55 Hermanos, donde hablan uno de los miembros de la brigada y también alguien de la sociedad cubana, porque sin dudas aquel primer contingente cambió en muchos sentidos la percepción que había en Cuba de su emigración y la percepción que la emigración tenía de la propia Cuba. Les propongo ver este fragmento. Yo leí en el New York Times hace como 2 semanas que los niveles de producción de las vacas cubanas eran alrededor del 10%. De los niveles de... Exacto. Yo querría que usted dijera en términos comparativos. Es un poquito menos todavía. Esta mañana se fundieron 55 sacos. Vamos ya casi cerca de 100 y pico sacos de cemento hoy. ¿Tú puedes decir que ninguna de las brigadas extranjeras que han hecho la producción aquí en el plan este? ¿Y esta brigada es una brigada extranjera? No, es una brigada, está allá, pero es cubana. Es una brigada cubana, pero que está allá. Entonces... ¿Qué tú crees de ese hecho? Yo los encuentro maravilloso porque es un paso que se están dando de cuenta, por lo menos los padres no se dieron de cuenta, pero los hijos se están dando de cuenta del error que cometieron los padres. Qué bonito, ¿no? Recordar un poco, Andrés Gómez, que una vez me contó que aquí escuchó por primera vez un despertar, tu primer despertar en La Habana, escuchando a Sara González cantando, cantando Girón, la canción de Playa Girón. Y te dije que había dicho entonces que yo tenía que ser amigo de esa voz. Y lo fuiste. Y lo fui. Hasta el final de sus días. Andrés, volvamos a aquellos días y de qué manera ustedes como brigada, luego que ya se constituyen como grupo, hacer más factible la comunicación entre la migración y Cuba. Bueno, ahí el paso fundamental fue dado en Puerto Rico. Fue dado por Carlos Muñiz Varela, que era el presidente de Viajes Varadero, y otros compañeros en San Juan. Que Carlos, precisamente el 21 de diciembre, después, el año 78, trae a Cuba, a través de Jamaica también, el primer grupo de cubanos residentes en el exterior, acuérdate que aquel era el nombre, que
vinieron a ver a su familia. 5 meses después, o 6 meses después, fue asesinado Carlos en San Juan de Puerto Rico por la extrema derecha. Asesinato que cumple ya 30 y pico de años y que nunca las autoridades, jamás las autoridades hasta el día presente, han encausado a ninguno de los culpables. No los han encausado. Saben lo suficiente las autoridades federales e insulares para poder arrestar y encausar a los asesinos de Carlos. La información lo tienen. Mientras más Raúl Álzaga y Carlitos Muñiz Pérez, el hijo de Carlos Muñiz, y otros compañeros, en un esfuerzo continuo. Estamos viendo a Carlos Muñiz Varela, eso fue en el encuentro, el diálogo con Fidel. Ustedes sostienen un encuentro con el comandante en jefe, en ese... El último de ese... El último día de la... Esa fue una discusión que hubo entre nosotros. Ah, este es un diálogo entre ustedes mismos, sí, antes de... Sí. Que está en el documental. Sí. Carlito tenía 27 años cuando fue asesinado. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa gente no han sido nunca arrestada. Y las autoridades lo conocen. Mientras más... ¿Es el único acto de terrorismo que ustedes sufrieron como grupo o como... bueno, la emigración sufrió muchísimos actos de terrorismo, lo hemos documentado aquí. Pero a partir de ese momento, es decir, es el apogeo también, esos años son los años del apogeo del terrorismo contra Cuba y contra todo lo que intente acercar a Cuba y a su emigración. Es que el apogeo ha durado demasiados años, eso no... Con los terroristas, tú nunca puedes saber cuándo van a dejar de actuar y cuándo van a actuar, porque su comportamiento a través de todos estos años es que uno pretende o uno piensa como personas normales sobre estas cosas, y ellos no son personas normales, ellos son monstruos. Entonces, por lo tanto, ellos actúan de maneras imprevisibles. ¿Tú me entiendes? Yo conozco gente que han dicho ya no hay terrorismo posible, qué sé yo, y han sufrido un atentado. ¿Tú me entiendes? Yo no estoy mintiendo y no estoy exagerando. Ahora tú dices, ninguno de nosotros sufrió un atentado. En realidad, nunca después de Carlos se efectuó, se materializó un atentado, pero por todos estos años, hasta el presente, nosotros tenemos conciencia, y así actuamos, de que en cualquier momento se nos puede hacer un atentado por los terroristas, inclusive por autoridades de Estados Unidos que se pueden confabular con los terroristas, porque eso ha sucedido en el pasado. Sucedió en el caso de Carlos Muñiz mismo, ¿no? Sucedió en el caso del asesinato del presidente Kennedy. ¿Tú me entiendes? Y en el caso de Carlos Muñiz, yo no sé hasta qué punto hubo confabulación actual. Pero, por ejemplo, nosotros en Miami... La impunidad habla de la protección. Claro. En el caso mío, como figura visible de todo un esfuerzo, porque este esfuerzo de 35 años ha sido producto de la determinación de un grupo cambiante de individuos, mujeres y hombres, que han arriesgado todo, por ser fieles a su entendimiento de su deber con Cuba y su deber con lo justo. Y todos nos hemos arriesgado, todos, el trabajo, la familia, la seguridad, la tranquilidad, todo se arriesga, por todos. Lo que pasa es que a mí me ha tocado ser la figura visible, pero los demás han actuado de la misma manera que he actuado yo. Y entonces ha sido una lucha constante. Por eso el valor, por eso lo heroico de este esfuerzo de 35 años, no solamente de la Brigada Antonio Maceo, sino a través del tiempo, otros individuos y otras organizaciones se han sumado a esa conciencia y a ese entendimiento. La manera de hacer política hoy en la emigración no es igual que la manera de hacer política hace 15 años, ni 20 años, ni 25 años. La brigada ha cambiado, pero no que ha dejado de ser una defensora radical de las libertades del pueblo cubano y su derecho a la paz y su derecho a una vida segura.
Eso nunca hemos ni vamos a claudicar. De ese tema vamos a seguir hablando un poquito más adelante, porque también tiene mucho que ver con el apoyo que las fuerzas de la Alianza Martiana y la Brigada Antonio Maceo le han dado siempre como respaldo a la defensa, a la demanda de libertad para los 5 luchadores antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos. Pero esta semana, estos días pasados, el 16 de diciembre, hubo un concierto de Calle 13, del grupo puertorriqueño Calle 13, y allí leyó una carta al FBI, dirigida al FBI, Carlos Muñiz, el hijo de Carlos Muñiz Varela, y tenemos por lo menos fragmentos. Ustedes disculpen cualquier dificultad en el audio o la propia imagen, porque es un video bajado de YouTube, bajado de internet. Literalmente vamos a escuchar un fragmento de esta carta que dirigió este joven heredero, descendiente de la estirpe de los fundadores de la Brigada Antonio Maceo, al Buró Federal de Investigaciones por la impunidad en que se mantiene el crimen contra su padre y la impunidad en que se mantienen los asesinos de su padre. Mi padre nació en Cuba y vino de chiquito a Puerto Rico con mi abuela y su hermana. Abrió una agencia de viajes, Paradero, en vías de unificar las familias cubanas del exterior con las residentes en Cuba. Lo mataron por creer en el diálogo con el gobierno cubano y por viabilizar los viajes de familias cubanas del exilio a Cuba. Cuando lo mataron, yo tenía 5 años y mi hermana Yamaira 1 mes de nacida. Lo que les voy a leer esta noche es una carta que estoy haciendo pública al FBI. Para que me escuchen, para que nos escuchen, René. Y empieza así: querido FBI, me llamo Carlos Muñiz Pérez, hijo de Carlos Muñiz Varela, quien fue asesinado en abril de 1979 en Puerto Rico por grupos terroristas de la extrema derecha cubana. Este asesinato, ocurrido a pasos de casa de mi abuela, al día de hoy no ha sido resuelto y los gatilleros, organizadores del mismo, aún siguen vivos, caminando por las calles de San Juan y Miami. A nombre de mi abuela, quien a sus 83 años no ha podido conocer la verdad y sentir que se ha cumplido justicia para él y para su hijo. A nombre de mi familia, la de Puerto Rico y la de Cuba. A nombre de los amigos y amigas de mi padre. A nombre del pueblo cubano que lo vio nacer y del pueblo de Puerto Rico que lo vio crecer y morir. Hoy, 15 de diciembre de 2012, y ante un pueblo que nos sirve de testigo, exigimos la entrega inmediata al Departamento de Justicia de toda la información que sabemos que ustedes tienen y que tienen los nombres tachados de los asesinos de mi padre. Voy a leer para quien pudo no haber entendido lo que demandaba Carlitos. Dice: exigimos la entrega inmediata al Departamento de Justicia de Puerto Rico de toda la información que sabemos que tienen y que tiene los nombres tachados de los asesinos de mi padre, incluyendo el de Julio Labatut, quien fuera homenajeado por la bochornosa Cámara de Representantes en el año 2006, provocando la indignación de nuestra familia y de quienes nos apoyaron aquel día en el Capitolio. Exigimos justicia y esclarecimiento del asesinato de Santiago Chagui Mari Pesquera, hijo del fenecido líder independentista Juan Mari Brás, de Filiberto Ojeda, de Carlos Muñiz Varela y de otros asesinatos políticos ocurridos en Puerto Rico en los pasados 40 años. Este pueblo no podrá ser libre y justo mientras los asesinatos queden impunes, mientras las autoridades no asuman su responsabilidad histórica y mientras el pueblo no exija respeto y se dé a respetar. Todos los asesinatos en Puerto Rico son políticos mientras seamos colonia y no descansaremos en nuestros reclamos por la justicia y la verdad hasta que podamos devolverle a Carlos la tranquilidad y la dignidad humana de saber quién lo mató. Para finalizar, me hago eco de las palabras de René, el de Calle 13. Yo perdono, pero nunca olvido. Justicia para Carlos Muñiz Varela, prohibido olvidar.
hermoso, ha tenido bastante difusión a través de internet y yo creo que eso también me permite, digo que voy a seguir conversando contigo ahorita sobre el tema del terrorismo y el tema de los 5, pero quiero darle también espacio a Rosa, que nos hable porque usted representa un segmento importante de la emigración que con varias campañas en los últimos años también ha defendido el derecho de viajar a Cuba, el derecho de la relación, normalizar la relación con sus familiares. Me gustaría que hablara un poquito de las campañas que han desarrollado y cómo lo han hecho. Bueno, yo soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Cristianas en Defensa de la Familia Cubana. Nuestra organización se creó recién, el presidente Bush dictó las crueles medidas impidiendo... En el año 2004. En el año 2004, restringiendo nuestros viajes a ver a nuestros familiares, con el apoyo de la Alianza Martiana, la Brigada Antonio Maceo y otras organizaciones que existían ya en Miami. Estuvimos, desde el momento de que se dictaron esas injustas y crueles medidas, que fueron prohibirnos los viajes solamente cada 3 años, no darnos oportunidad de viajes humanitarios en caso de tener un familiar allegado en situaciones graves. Escoger nuestros familiares, por ejemplo, nuestros familiares, el gobierno dictó quiénes eran los que podían viajar. Yo, por ejemplo, a los que podíamos visitar. A los que podíamos visitar. Sí, tenía que ser solo de primer grado. De primer grado. Por ejemplo, yo tengo una tía que para mí es igual que mi madre. Yo no podía venir a visitar a mi tía, porque mi madre ya era muerta. Yo no podía venir a visitar a mi tía. Y como yo, cientos y cientos de cubanos que vivimos en ese país. Eso es un derecho y nos lo estaban coartando. Y bueno, debido a eso salimos a las calles, hicimos caravanas, hicimos cartas a los congresistas, a la señora Rosletinen, al señor Mario Díaz Balar, al alcalde de Jayalía, en la iglesia, al padre, bueno, murió ya, de la Ermita de la Caridad, y estuvimos desde la fecha que fueron la vida hasta final de año, si no me equivoco, ¿verdad, Andrés? Solamente, semana por semana, caravanas, protestas delante del edificio de inmigración, ya no recuerdo. Estuvimos constantemente protestando y exigiendo que se nos dejara. Yo quiero recordar, con este video que también conseguimos en YouTube, es una de las protestas que ustedes, creo que además terminó medio en pelea también. Bueno, fue en julio. Esta fue recientemente. Hace un año, ¿no? No. El verano pasado. El verano pasado. Sí, exactamente. El verano pasado. Entonces, les propongo ver, porque ahí también Rosa fue protagonista de este acontecimiento cuando ustedes se dirigieron frente a las oficinas de Mario Díaz Balar. Exactamente. Íbamos a llevarles una carta. Llevaban una carta. También de protesta porque él intentó volver a poner las leyes. Revertir lo que ustedes habían logrado. Lo que ya Obama había cambiado. Y ese fue el resultado. Vamos a verlo. Más de 400.000 cubanos y cubanas y sus hijos han visitado a sus familiares en Cuba desde el 2009, cuando las restricciones de viaje a Cuba fueron revocadas por el presidente Obama. Más de 400.000 de nosotros visitamos a nuestras familias en Cuba en menos de 2 años, señor Díaz Balar. ¿No es esta una prueba contundente de la necesidad que tenemos de viajar a estar con los nuestros? Rectifique, señor congresista. Desista de abogar en el Congreso a favor de una ley odiosa e infecunda, que solo serviría para dividir nuevamente a la familia cubana. Deseando sinceramente una justa rectificación de su parte y pensando solamente en el bienestar de la familia cubana, de aquí y de allá, con toda consideración, la Asociación de Mujeres Cristianas. Bueno, esto es parte de la batalla cotidiana, ¿no? Esto fue, es decir, que no han cesado los esfuerzos de la ultraderecha de origen cubano por impedir el encuentro de la familia cubana. Exactamente. Y usted, este es el método que han usado más común. Sí, eran caravanas, eran así ir a las oficinas de los congresistas, de las autoridades, del alcalde, hasta la iglesia a pedirle al señor cura que nos, por favor, que intercediera para que el presidente Bush quitara las medidas. ¿Su propia organización surge también como en función de estos intereses? Exactamente, se creó exactamente debido a las leyes. Y forma parte de la coalición de la Alianza Martiana. Exactamente.
Es decir, Y con el apoyo, naturalmente, porque éramos un grupo pequeño de mujeres y con el apoyo de todas las organizaciones de la Alianza Martiana. Exacto. De las organizaciones que acompañan a la Alianza Martiana, ustedes también, tengo entendido que forman parte de los grupos que han apoyado, mujeres cristianas también que han apoyado decididamente a las madres, a las esposas de los 5 que van de visita. Desde luego, muy importante. Nuestra campaña en contra del terrorismo antecede inclusive el asesinato de Carlitos Muñiz. Y surge aún antes de la brigada. Surge ya existiendo Areito, pero surge también entre aquellos de nosotros que teníamos conciencia de lo que era necesario hacer en contra de aquellos que querían destruir a Cuba, de manera individual, de manera más pequeña, entre menos personas. Por eso conformamos eventualmente a la brigada Antonio Maceo. Y el punto más álgido de ese momento fue, claro, el crimen de Barbados. De hecho, como parte de las actividades de aquel primer contingente fue ir al panteón de los restos de esas víctimas en el cementerio de Colón y hacer una declaración. Después, el asesinato de Carlitos Muñiz nos obliga a mantener y desarrollar y mantener una campaña continua en contra del terrorismo para buscar justicia en el caso de sus asesinatos. Y los radicaliza más, ¿no? Claro, más que nos radicaliza, nos compromete de por vida. Ellos pensaban asustarnos y amedrentarnos, y lo que consiguieron fue todo lo contrario. Y entonces, cuando ocurre el arresto de los 5, en septiembre del 98, pues una vez ellos condenados, o sea, encontrados culpables, no condenados, comenzamos la campaña para denunciar lo que se estaba cometiendo en contra de los 5 por las razones que ellos estaban en Estados Unidos para saber de los planes de los terroristas en contra del pueblo cubano y de otros. ¿Quién mejor que ustedes para saber lo que es el terrorismo? Exactamente. Déjame decirte que yo estoy firmemente convencido que la primera y más importante víctima de los terroristas de la extrema derecha cubanoamericana son los cubanos que vivimos en Estados Unidos. Somos los cubanos que vivimos en Estados Unidos. Entonces, nuestro compromiso con los 5, por lograr su libertad, por saber que lo que ellos hacían era lo imprescindible, es la continuación y profundización de la campaña contra el terrorismo, contra la política de terrorismo de Estado de los gobiernos de Estados Unidos, que hace posible que los terroristas de la extrema derecha cubanoamericana sean los ejecutores de esa política de terrorismo de Estado. Pues fíjate, yo quiero aprovechar la presencia de ustedes aquí y este tema y que es inseparable de la lucha contra el terrorismo, como decías tú, los cubanos que han querido una relación normal con su patria han sido las primeras víctimas también del terrorismo y Carlos Muñiz Varela es el mejor ejemplo. Quiero decir que aprovecho para mostrarles este reportaje que construimos a partir de lo que le ocurrió a René González, quien, según dicen las autoridades norteamericanas, está bajo régimen de libertad supervisada, pero que se ha convertido, gracias a la política de impunidad y al terrorismo también de algunos grupos que tienen su manera también de intentar aterrorizar, se ha convertido en una verdadera libertad perseguida. Veamos este material y conversemos ya hacia el final de nuestra mesa sobre el modo también en que esta comunidad respalda y ayuda a los cubanos en su demanda de libertad para los 5. El 7 de octubre de 2011, tras cumplir condena en una cárcel federal, René González Seguere, uno de los 5 héroes cubanos condenados en Estados Unidos por infiltrar a grupos terroristas del sur de la Florida, salía para encontrarse con sus hijas, su hermano y su padre. La esposa, el resto de los familiares y el pueblo de Cuba asistían al acontecimiento en la distancia, con la ilusión de verlo muy pronto en suelo cubano. Pero una de las tantas arbitrariedades de las que ha estado plagado el caso desde el principio le impediría a René el retorno al hogar bajo los términos de la llamada libertad supervisada.
él ya cumplió su sentencia completamente. All 13 years and all 26 days René spent in jail. O sea, todos los 13 años y 26 días que pasó en la cárcel. With René, it is a very en el caso de René, unusual situation es una situación poco usual de que he has been placed in, él ha sido ubicado, en la cual él ha sido ubicado, porque cualquier persona que sale de la cárcel en Estados Unidos y termina y comienza su libertad supervisada, está en su propia casa, durmiendo en su propia cama, llevando a su hija a la escuela, haciendo mandados y haciendo lo que es necesario para reunir a la familia después a que él estaba separado de ella por un tiempo en la cárcel. Y además esa persona se reintegra a la sociedad. Por ejemplo, en estos 13 años, René se le decía cuándo levantarse, cuándo comer, cuándo ir a acostarse. Tenía incluso que solicitar permiso para ir al baño. Y tiene que, o sea, ese tiempo que él estuvo en prisión se acabó y tenía que reinsertarse en la sociedad. René no ha comenzado ese periodo de tiempo. Es como muchas personas en Estados Unidos lo hacen, debido a la separación forzada de su familia y de su país. Lejos de su familia, su hogar y de la sociedad a la que ha declarado que desea reintegrarse, René ha cumplido disciplinadamente la absurda decisión de obligarlo a permanecer en territorio estadounidense bajo limitaciones y riesgos que no sufre ningún otro exrecluso en ese país, porque en una decisión sin precedentes, su libertad supervisada incluye la prohibición expresa de acercarse a grupos terroristas, pero a esos grupos nadie les prohíbe acercarse a él si quisieran hacerle daño. A raíz de la gravedad que llevó a la muerte a Roberto González, hermano de René y abogado estrechamente vinculado al trabajo de los defensores de los 5, el héroe cubano fue autorizado a viajar a Cuba por la jueza a cargo del caso. A su regreso a Estados Unidos, René pidió a la Corte reconsiderar la medida y permitirle el retorno definitivo a la isla. La Fiscalía se opuso y él y su abogado aportaron nuevos argumentos que incluían la decisión de renunciar a su ciudadanía norteamericana. En ese proceso estaban cuando, por razones de salud y con el permiso correspondiente, René viajó a Washington. Supuestamente solo su oficial de probatoria y su abogado conocían del viaje. Creyéndose libre de los riesgos que le obligan al encierro en la casa donde se aloja, el ciudadano norteamericano René González se fue al Museo de Historia del país donde nació. No podía suponer que allí lo acechaba la cámara del Canal 23 de la televisión local de Miami. Las imágenes que en exclusiva sacó a la luz Noticias 23, mostrando al espía cubano convicto René González paseando por el Museo de Historia Americana en la capital, evidencian la benevolencia del sistema de justicia de este país. El permiso para que el espía abandonara la Florida, que es el estado donde debe cumplir su probatoria durante 3 años, le fue concedido a solo meses de otro permiso para viajar durante 15 días a Cuba, el país que lo reclutó como espía. Parecían volver los peores días del juicio a los antiterroristas cubanos, cuando periodistas locales estimularon el clima de intolerancia y odio que explica las absurdas sanciones contra los acusados. ¿Y usted tiene permiso para estar aquí en Washington? El gobierno americano pagó ese dinero para influenciar en los jurados que estaban en el caso de los cubanos. Los jueces no lo conocían, el fiscal nunca habló sobre esto y de hecho lo que pasó en 2006 cuando se descubrió es
que los periodistas del gobierno eran pagados y eran de los medios de difusión regulares, el Miami Herald, la CBS y estaciones radiales, y recibieron dinero para diseminar mensajes sobre la culpabilidad de estos acusados. Esto nunca había pasado. Es sorprendente que durante tanto tiempo algo así haya sucedido y no se hubiera descubierto. Lo que advirtió Martin Garbus, el abogado de Gerardo Hernández, en reciente videoconferencia desde Washington, se estaba verificando en el asedio a René durante su visita al museo. Pero no solo los periodistas. Los legisladores asociados a la mafia anticubana del sur de la Florida, Mario Díaz Balar e Ileana Ros-Lehtinen, reaparecieron e, ignorando las leyes que deberían defender, levantaron nuevas acusaciones y demandaron más castigos. Cumplieron su sentencia, ahora está en parole, pero en parole y tiene ahí un día de visitar a los museos y de celebrar nuestra historia. ¿Qué tipo de parole, qué penitencia es eso? Debo explicar que él no está en la cárcel. Si él quiere ir a la bodega y realmente comprar leche y llevarla a su casa, él es libre para hacerlo, no necesita el permiso de nadie. Si él quiere realmente caminar por las cuadras, no necesita permiso de nadie para hacerlo. Él no está bajo arresto domiciliario. Algunas de las condiciones tiene que estar empleado en un tipo de trabajo, o sea, tener trabajo. Desde el día que él se reportó ante el oficial probatorio, él ha estado trabajando. Tiene trabajo. Tiene una entrada pequeña. Sus viajes son restringidos. Por ejemplo, él no puede volar hacia Los Ángeles sin un permiso. No puede realmente volar hacia La Habana sin un permiso. El área donde él está viviendo, él puede moverse libremente, pero algunas de las restricciones tienen que ver, por ejemplo, que él tiene que solicitar permiso para algunas cosas. O sea, la vida que él está viviendo está siendo supervisada por un oficial probatorio, pero sus movimientos y acciones son controlados, mientras que él pueda cumplir todas las reglas que nosotros cumplimos a veces en otras bases. O sea, no estar en ningún tipo de delito. O sea, son estas cuestiones de sentido común. Y el oficial probatorio periódicamente lo chequea, o sea, puede ser de manera anunciada o no, para asegurarse que René está haciéndolo todo bien. Pocos días después de la persecución en el museo, la Fiscalía volvía a oponerse a la solicitud de René de que le permitan regresar a Cuba. La notificación la recibía el héroe casi al mismo tiempo que la noticia del nacimiento de su primer nieto en un hospital de La Habana. Él a las 6 de la mañana siempre llama a mi mamá y mi mamá estaba conmigo ahí, ella estaba allá conmigo en perinatales con las contracciones que se auguraba todo muy bueno porque era muy seguida, muy fuerte, muy intensa, pero ya desde que él llamó y empezó y supo, ya enseguida la voz se le cortó un poco, ¿no? Yo digo, como en vez de se le aguaron los ojos, yo no se los veo, se le aguó la voz. Y entonces me decía, ay, mi niña, cómo has crecido, tú verás que todo va a salir bien. Y a partir de ahí siguió llamando. Después también, después de la cesárea, cuando ya supo que su nieto había nacido, enseguida llamando al papá para que le mandara una foto del nieto. Tuvo que esperar a la noche, por supuesto, porque ese día fue una locura hasta que el papá pudo llegar y mandarle la foto. Y esa foto entonces él la cambió un poquito en la computadora y le puso su chivo, las cejas y le pintó los ojos verdes y dijo que era idéntico a él. Realmente estamos muy felices, ¿no? Claro que es una lástima que sea un niñito más, ya serían Ibe y yo, dentro de
que mi papá no puede compartir toda la vida con él es una injusticia, porque realmente ya él podía haber estado aquí, podía haber estado con nosotros aquí en el hospital, en este lugarcito, y no haberse perdido los primeros momentos de su nieto. Pero nada, aquí lo esperamos y aquí lo espera Ignacio René. En la capital cubana, su familia sigue en la dura espera, temiendo por su seguridad y por su vida, hoy bajo las reglas de una rara libertad supervisada que además está siendo peligrosamente perseguida. Por quien merece aprovechaba porque me parece que eso actualiza un poquito también a nuestra audiencia en relación con la supuesta libertad supervisada que ha devuelto a Miami a la persecución, carteles de espía por la libre, un hombre que nunca fue acusado de espía, pero en el caso de René no tuvo ni siquiera el cargo de conspiración para el espionaje, que no está realmente preso y que hasta las congresistas se equivocan, ¿no? Porque Ileana Ross dice que qué clase de penitencia es esa, ni siquiera sabe que la libertad vigilada no es una Ella sí lo sabe, ella sí lo sabe. Lo que ella se ha dedicado toda su vida a fomentar los peores instintos del ser humano. ¿Tú me entiendes? Por eso ella tiene el concepto de la política que tiene, por eso ella apadrina a terroristas, por eso ella apoya a los terroristas. ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que los hace a ellos ser quienes son. Claro, de todas maneras, esta se ha convertido, y yo me imagino que por muchos motivos, en una de las luchas prioritarias de la emigración cubana que está nucleada en torno a la Alianza Martiana. Y lo que están haciendo también por lograr la libertad de los 5 en apoyo a estas familias que hoy están esperando en estos días, mientras la familia cubana se reúne para despedir el año, la familia de los 5 está clamando porque tenga una respuesta a su reclamo de libertad. Me gustaría despedir también la mesa con ustedes que hace 35 años vinieron a cambiar la percepción que había de este lado y de aquel de lo que era la verdadera emigración cubana en relación con lo que podrían hacer hoy a favor de mejorar aún más esta situación. Nosotros seguiremos intentando influir en los estados de opinión pública para lograr la plena normalización de las relaciones, no solamente entre la emigración y la sociedad cubana, que hemos logrado bastante, entre todos, juntos, sino los sectores más... ¿Qué consideran que han sido los logros más importantes de ustedes? De nosotros, yo creo que nosotros, más allá de la brigada, somos los sectores más conscientes de la emigración, que podemos ser individuos o podemos ser nucleados en diferentes organizaciones. Nuestro, de la brigada, los logros más importantes tienen que ver con el proceso migratorio y los cambios y la profundización de la política migratoria de Cuba con su emigración, tiene que ver con hacer valer los derechos nuestros como emigrados, especialmente en nuestras relaciones con nuestro país de origen, con nuestras familias, con la sociedad cubana, y tiene que ver también con nosotros como individuos conscientes de la lucha que hay que tener en contra de la política de agresión permanente, que tanto el bloqueo, que es política genocida, como la política de terrorismo de Estado y los terroristas de la extrema derecha cubanoamericana que le ejecutan, nosotros y nuestra campaña permanente por denunciarlos, y ahora que se suma el movimiento internacional político a favor de la libertad de los 5, porque, repito, la lucha por la libertad de los 5 es la lucha en contra del terrorismo. Si no, no tendría sentido. La lucha en contra del terrorismo, de la política de terrorismo de Estado. Cuando Estados Unidos renuncia a su política de terrorismo de Estado, ya no tiene sentido mantener a los 5 presos. Ya no tiene sentido seguir protegiendo a los terroristas de la extrema derecha cubanoamericana. Claro. Las organizaciones que tú crees que no podrían ser dejadas de mencionar en este día, que 35 años después de que ustedes abrieran ese proceso de acercamiento. Yo creo que es imposible terminar esta mesa sin mencionar por nombre las organizaciones que integran la Alianza Martiana, más allá
de la Brigada Antonio Maceo, que es la Alianza Martiana como coalición. Entonces son la Alianza Martiana como organización individual, la Asociación José Martí, la Alianza de Trabajadores de la Comunidad Cubana, el Círculo Bolivariano de Miami y la Asociación de Mujeres Cristianas en Defensa de la Familia, lo cual nos honra estar todos los días luchando a favor de todas estas cuestiones que hemos hablado y otras más que hablaremos en el futuro. Y yo les agradezco muchísimo también que hayan hecho suya la mayor prioridad, la batalla más importante, la más importante batalla política del pueblo y del gobierno cubano, que es el regreso a casa de esos 5 hombres cuyas familias esperan, como decía hace poco aquí Adriana, frente a intelectuales y artistas cubanos, decía, cada uno cuando esté celebrando este fin de año piense que hay 5 héroes que faltan de sus casas. La palabra héroes no es por gusto, la ganaron en esa batalla que todavía libran, algunos en prisión y otros supuestamente fuera de prisión, como es el caso de René. Les agradezco tanto a Rosa como a Andrés que nos hayan acompañado y también a nuestros invitados especiales, que sé que cada vez que pueden desde Miami también sintonizan la mesa redonda y están al tanto de su patria y de lo que acontece aquí todos los días. A ustedes muchísimas gracias por su atención y hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda. Muy buenas noches.